Dios les bendiga, amados hermanos. Hoy un día más por la cual que queremos adorar y glorificar el nombre del Señor a través de nuestros testimonios. Queremos hablar bajo el tema entendiendo el llamado de Dios. Hoy me acompaña Vicky, Nilsa, y queremos hablar de las diferentes maneras en las que Dios nos llama. Dios nos puede llamar hay diversidad de llamados, muchos tipos de llamados. Entre ellos, como le dije anteriormente, llamado a pastor, llamado a dar clases, llamado a... Son muchos, no quiero encajonarlo simplemente en pastor, música, porque es lo que normalmente escuchamos. Pero en este tiempo el Señor está abriendo la puerta para muchos otros llamados, los cuales son de bendición para la iglesia y para tu vida. Hoy pues aprovechamos el momento y me siento un tipo entrevistador. Y quiero hacerle una entrevista porque es curioso. Estamos hablando clase tras clase o cada grabación hablamos, pero tal vez no conocen mucho de nosotros. Y precisamente quiero hablar de Vicky y Nilsa, de cómo ellas sintieron ese llamado y cómo ellas experimentaron esa necesidad de hacer la voluntad del Señor. Nilsa, cuéntanos, ¿cómo fue eso? ¿Cómo tú sentiste que Dios te llamó? Pues mire, fíjate que cuando yo, como he dicho antes, ¿verdad? Yo nací en la iglesia, yo crecí en la iglesia, y cuando tenía como 12 años yo me bauticé. Y desde el momento que me bauticé, yo siempre le preguntaba al Señor, ¿qué tú quieres que yo haga, verdad? ¿Qué es lo que yo? ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es aquello que tú quieres que yo haga? Pero recuerdo que desde mucho antes de eso, yo siempre me voluntarizaba para ayudar a ser maestra de niños, a maestra de cuna, a cortarle cosas, papeles a las maestras. Eso siempre fue algo que yo hice. Pero yo tenía esa lucha interna. Yo decía, Señor, yo necesito que tú me digas porque yo no sé cantar. Todo el mundo sabe eso. Es un hecho conocido. Hay que escucharla. Es un hecho conocido. Yo no tengo habilidad de cantar, yo no tengo habilidad de dibujar, yo no tengo habilidad de hacer muchísimas cosas. Entonces yo decía, yo tenía esa frustración y decía, pero ¿qué puedo hacer yo? ¿Para qué tú me quieres? Y recuerdo que una vez mientras estábamos en una vigilia, el Señor habló a mi vida esa noche recordándome todas las cosas que yo hacía, recordándome lo mucho que yo disfrutaba de estar con los niños, lo mucho que yo disfrutaba estudiar la palabra y compartirla de manera diferente. Y entonces, en ese momento empecé a entender que aún antes de yo reconocer que Dios me había llamado a dar clases, ya yo había puesto en mi corazón ayudar en esa área. Ya yo era algo que yo disfrutaba y que yo hacía natural, ¿verdad? Que yo me sentía cómoda haciendo. Y ahí fui estudiando más, eso me motivó a estudiar más la Biblia, me sentía más responsable de decir, o sea, si lo voy a enseñar a estos niños, yo tengo que prepararme, ¿verdad? Yo tengo que poder entender el mensaje que Dios tiene. Entonces así fue el Señor preparándome. Yo no tengo ninguna preparación formal de seminario ni nada de esas cosas, pero yo siempre recuerdo desde muy jovencita la seriedad con estudiar la Biblia, con tener mi Biblia, una Biblia de estudio, una Biblia con concordancia, con buscar y aprender, regardless la edad que yo tenía, porque yo sabía que Dios me había llamado a ayudar a otros a entender la palabra de Dios. Sentía la necesidad de dar lo que por gracia recibiste. Exactamente. O sea, Dios empezó contigo de esa manera. Mira, jóvenes, en muchas ocasiones Dios nos está llamando, pero como ella dice, yo no sé qué voy a hacer, yo no sé. Take it easy, cógelo con calma y comienza a ver todas esas cosas que a ti te gustan en la iglesia. ¿Qué te gusta hacer para Él? ¿Qué te gustaría hacer? Y comienza a trabajar. En el camino, Dios va abriendo las puertas y tú vas a ver las bendiciones que tú vas a tener en tu vida. Y Dios también te va a ir llevando a aquello que no es su llamado. Porque me acuerdo que yo me metí en el coro de la iglesia y la gente casi sufría. que me botan en el amor del Señor. De al lado.
me decían que Llévatela, quisiera mímica. Pero ¿Y tú no entonces haces pantomima? te queremos de narradora. Sutil. Pero en esa, señora, No había uno también forma. tiene que ser sabio, ¿verdad? Y encontrar aquello que Dios nos ha preparado o nos está preparando. Y yo relajo con Josué en casa porque como digo, yo tengo un talento, ¿verdad? Y Dios me ha permitido explotarlo. Tiene más. Pero yo lo que digo es, muchas veces Dios te da muchísimos talentos y a lo mejor no estás haciendo nada con ellos, ¿verdad? A lo mejor no estás poniéndolos en práctica. Y en ese poner en práctica lo que tú disfrutas hacer, ahí Dios te va explicando más el propósito de su llamado en tu vida. Amén. Entonces, en esa medida, es como que el llamado de Dios viene también en una acción. Que a veces nos sentamos hasta que Dios no ve de todos los detalles, yo no me voy a mover. Pero es que Dios también trabaja en la medida en que nos ve accionando y poniendo en acción Amén. aquello que nos ha enseñado. Wow. Nisa lleva bastante tiempo dándole clases a los jóvenes, no solo a los jóvenes, a los adultos también. Pero ¿sabes qué? Ella se queda callada, pero ella predica. Ella es predicadora. Eso ella no lo dice, ¿verdad? Porque muchas veces, como no es mi fuerte, tal. Mira, es tu fuerte, porque cuántas personas no han sido bendecidas a través de la escritura que tú expusiste tal vez un domingo en la mañana. Por eso es que, amado hermano, no podemos despreciarnos por lo menos, por nada de lo que hagamos para el Señor. Siempre lo que hacemos para el Señor tiene un propósito y va a alcanzar a alguien, va a tocar a alguien. No te sientas menos que nadie, ni pienses que tú no eres importante para Dios. Amén. Vicky, cuéntame. Vicky tiene mucho para darnos ahí. Bueno, pues yo les quiero hablar como yo sentí que Dios me llamó por mis estudios y mi profesión. Ok. Yo soy psicóloga clínica y como psicólogo uno puede especificarse en muchas áreas, escolar, forense, y dentro de los clínicos hay quien se especializa en niños, en adolescentes, en pareja, y yo no encontraba en qué especializarme. Yo sí estaba clara que Dios me había llevado a estudiar eso. Y cuando hice mi año de internado o el año de residencia, yo fui elegida para ser psicóloga interna del programa de violencia doméstica de la universidad. Wow. Y en un principio, pues, las historias de horror que tú escuchas y de estos esposos psycho, pues, me asustaba un poco. Pero metimos mano. Miren, muchachos, y Dios es mi testigo. Del 100% de pacientes que yo atendí mujeres, el 90% iban a una iglesia. Wow. Ya fuese católico, protestante, de la congregación mita, adventista. Y al yo escuchar sus historias de horror, pero ver cómo dentro de sus iglesias no las habían podido ayudar, eso ardía mi corazón. Y un día yo tuve una seria conversación con Dios. Le dije, Señor, yo en mi vida, que eso es otra historia, en la iglesia y en ti yo he encontrado propósito, yo he encontrado amor, aceptación, identidad. Y que estas mujeres que están siendo maltratadas no puedan encontrar un refugio en ti, Señor, yo no puedo. Y de ahí, pues, mi disertación doctoral, yo hice un adiestramiento para pastores y pastoras para que pudieran hacer intervenciones saludables en sus iglesias con víctimas de violencia doméstica. Y gracias al Señor y para su gloria, cuando vivía en Puerto Rico, yo iba a muchísimas iglesias de todo tipo a dar el taller de violencia doméstica. Una vez un pastor me invitó y ustedes saben cuánta gente fueron. 5. Porque esos no son temas como que llenan la iglesia. Pero entonces ese mismo pastor después me invitó a predicar y era para que un domingo, no le dijo a la iglesia van a hablar de violencia doméstica, viene la hermana Vicky que es psicóloga a predicar, pero él específicamente me pidió que hablara de eso. Y así fue como yo sentí que dentro de mi profesión el Señor me estaba llamando a esta área específica. Y con esto termino, yo llevaba a un niño, porque ese caso me marcó, que su papá lo maltrataba. Y cuando yo le hice una evaluación y cuando le estoy dando el informe a la mamá también había sido maltratada. Y donde yo estudiaba no se podía hablar de Dios. Pero yo estaba acá encerrada y no había cámara. Y yo le dije, mira, tú discúlpame, pero yo tengo que decirte algo. Y ella me miró, yo sé que la Biblia dice que el hombre es la cabeza del hogar, pero también la Biblia dice que el hombre tiene que amar a su esposa como Jesucristo amó a la iglesia.
¿cuándo Jesucristo a ti te ha maltratado? ¿Cuándo Jesucristo a ti te ha herido? Y esa mujer empezó a llorar, y lo que me dijo fue que ella le estaba pidiendo a Dios que le hablara, y jamás pensó que en un psicólogo le iban a hablar, porque en Puerto Rico los psicólogos son del diablo, según algunas personas. Y fue un momento espiritual muy lindo en el cual ella obtuvo sanidad religiosa, la sanidad en su relación con Dios. Y así muchas cosas que Dios, cuando yo tenía pacientes en mi oficina, ellos no lo sabían, pero yo estaba orando. Señor, ilumíname. Señor, ¿qué digo, Señor? Y para la gloria de Dios, siempre lograba meter la fe y el asunto de la fe, y salían fortalecidos. Ahora mismo Dios me tiene en un receso, porque desde que me mudé a Florida no puedo ejercer, pero ya se bajaron los años y pronto, en el nombre del Señor, cojo la licencia para poder ejercer aquí. Pero lo escojo porque es una experiencia de cómo yo sentí un llamado de Dios a servirle dentro de mi área de estudio. Y quizás algunos de ustedes están en el 12 y no sabe qué va a estudiar o no ha elegido una carrera. La Biblia dice, encomienda a Dios tu camino y Él hará, y tal vez Dios te está llamando, te está inquietando por algún área en específico, maestro, terapista físico, terapista ocupacional, terapista del habla, maestro de preescolar, mecánico, lo que sea. Dios se puede glorificar en tu trabajo porque Él te va a ponerle inquieto. Es curioso, es hermoso lo que Vicky nos está hablando, ¿verdad? De esa experiencia de elegir unos estudios. Ustedes están pasando por ese proceso, tal vez entrando el primer año de universidad o tal vez en cuarto año para entrar a la universidad y todavía no han decidido qué van a hacer. Hace poco tuve la experiencia con una joven, estuvimos hablando, y ella eligió una carrera más por lo que podía ganar económicamente y por el consejo de la gente que le rodeaba, sus tíos, su papá, su mamá, le decían, no, mira, eso es bueno, estudiate esto. Y ella se tiró en el área de la medicina. Pero en realidad ella le apasionaba la escritura, la palabra. Y ella decía, pero ¿cómo les digo? Porque yo no me siento, el estudiar algo que realmente ella no sentía en el corazón, la lastimaba, la hacía sentirse triste. Ella elige, yo quiero estudiar religión. Yo quiero estudiar algo que yo sé que me llena, que aunque no pague, miren, que no me paguen, pero yo quiero estudiar algo que yo pueda dar lo que yo he recibido. Ella hizo el cambio de los estudios, va muy bien en la universidad y hubo un cambio en ese sentido de cómo ella se sentía. ¿Por qué? Porque en medio de ese proceso, ella recibió paz en ella porque ese era el llamado que Dios le estaba haciendo. Y tal vez no se va a ganar un dineral, pero a quien Dios llama, Dios respalda. Dios respalda. Y provee. Y en ocasiones escogemos nuestros estudios por los consejos de que no voy a ganar tanto dinero, voy a hacer esto. Pero mire, no importa muchas veces en lo que tú estudies, es donde está puesto tu corazón. Porque, por ejemplo, y lo que tú hagas con esos estudios. Y lo que hagas con los estudios. Papá siempre decía que lo que tú escojas, no importa lo que tú escojas, es que tú pongas tu corazón, pongas tu vida en las manos del Señor para hacer lo mejor que puedas hacer en esa profesión que tú escogiste. No, it's not so much about what you're going to do, pero how you do it, right? Tú puedes hacer cualquier cosa, pero el cómo tú lo haces, y dice la palabra que hagamos todo como para el Señor. Y como cristianos, regardless lo que estemos trabajando, regardless donde estemos estudiando, nosotros tenemos que ser fieles y lo que hagamos, firmes, y vemos cómo el Señor obra. Dale ese testimonio, y el Señor en ese proceso nos continúa llamando, nos continúa definiendo qué vamos a hacer. Yo puedo decirle que como yo entendí que Dios me estaba llamando fue algo bastante curioso, porque comencé a soñar que era predicador, comencé a soñar de que hablaba en lengua, comencé a soñar que reprendía demonios. Entonces cada noche tenía un sueño diferente, y en una de las noches yo me veo, no sé si a ustedes les pasa, pero yo soñaba a colores. Tal vez es que el sueño era tan intenso, pero soñaba a color, y yo me acuerdo. Porque tú sueñas en blanco y negro. No, normalmente, pues no sé, pero yo me acuerdo. Lo estoy psicoanalizando, sigue, Carlos, pero escucha esto. Cuando yo soñaba, yo me veía vestido y decía, pero es que yo no soy pastor ni predicador, porque
Yo entonces me veía en maones y una chaqueta. Y decía, pero no, eso no es lo tradicional de un pastor. Y en ese sueño yo soñaba eso. ¿Y qué edad tenía? De que, bueno, yo tenía como unos 17 años, 18 años aproximadamente, cuando empecé a tener esos sueños. Lo que pasó fue que fue tanta la cosa que entonces yo dije, yo necesito ayuda, porque los sueños eran constantes. Y yo decía, espérate, ¿qué yo voy a hacer? Y entonces empecé como que a autoanalizarme. Yo decía, yo estoy teniendo esos sueños porque mi mamá y mi papá hablan mucho de la Biblia. Y entonces yo estoy soñando. Y a eso. racionalizar. Una noche comí mucho. Me metí mucho pernil, muchas cosas. Entonces yo pensaba que era eso. Entonces yo dije, pero como era constante, semana tras semana, y llegó un momento dado que dije, espérate, yo voy a ir a un sitio que alguien que sepa de esto. Entonces, para ese tiempo yo voy a una iglesia, estaba asistiendo a una iglesia metodista y voy y visito al pastor. De hecho, me gustó la hija. Pero, ese es otro tema. tema. Terminé casándome con ella. ¿Cómo escoger tu pareja? Pero esa es otra historia. Esa es otra historia. Pero escuche bien. Cuando yo voy y hablo con el pastor, yo iba buscando luz con él. Y yo digo, mire, pastor, me está pasando esto. Me acuerdo como hoy, estoy sentado, no fui ni a la iglesia. Yo fui y le toqué la puerta de la casa. Pastor, yo necesito hablar con usted. No estaba buscando a ella, porque no había nada de eso. Es que yo quería hablar con él. Tenía ese desespero de buscar un porqué de lo que estaba viviendo. Y me acuerdo que me siento así en el balcón, en la parte afuera con él. Y él se sienta así, se me queda mirando. Y yo le digo, mire, pastor, yo estoy soñando que hablo en lengua. Y yo, pero es que yo no soy de los aleluyas como ustedes. Yo le decía así, yo no aleluyo como tú, yo no soy así, yo soy diferente. Yo no pertenezco a esta iglesia. Y yo le decía, mire, otra cosa que me da es que, ¿cómo yo puedo vestirme así como un predicador en mahones? Porque para ese tiempo eso era bien estricto. Y yo decía, Dios, no es que sabía, pero es que hay iglesia en Puerto Rico. Lo pensé, pero mira, qué bien me porto. Es que, ¿verdad? Hay algunas iglesias en Puerto Rico que se dejan llevar demasiado por la vestimenta, ¿verdad? Pero cuando yo voy y hablo con él, estas fueron las palabras que me dice. Dice, Carlos, tú eres privilegiado. Me dejo igual. Porque hay gente que anhela tener sueños como los tuyos, en el hablar en lengua. Que cuando tú te levantes a mitad de un sueño, arrodíllate, ponte a orar y Dios te va a mostrar cuál va a ser tu llamado. Dios te está llamando. ¿Usted sabe cuál es lo increíble de esto? Que ni siquiera yo iba a la iglesia, ni siquiera yo pertenecía a nada. Yo no había aceptado a Jesucristo como mi Salvador, yo lo veía a una distancia. Fueron tantos los sueños que un día dije, ok, ya está bueno. Me rindo. Me rindo. ¿Tú quieres hablar conmigo? Pues yo voy donde tú hablas. Yo voy para la iglesia. Fui a la iglesia y en el momento que comencé a subir las escaleras de la iglesia, comencé a llorar. Ahora, yo, en medio de todo ese proceso, yo decía, Dios mío, ahora soy un llorón, porque estoy entrando a la iglesia y porque estoy llorando. Y trato de esconderme, tú sabes, de la secreta, que no me vean, en los bancos de la parte de atrás, escondido detrás de una columna que había en la iglesia, que mucha gente no me viera, simplemente yo quería escuchar lo que el pastor predicaba. Y es curioso que este pastor es izquierdo y ese día utilizaba la mano derecha para predicar y normalmente él usa mano izquierda. Pero ese día utilizaba la mano derecha y yo decía, eso es que él me vio. Porque yo estaba razonando, ¿sabes? Eso fue que él me vio y todo lo que está predicando es para mí. Por eso era para mí. Porque yo hablé con él. Pero en realidad el mensaje que él estaba llevando ese día caló tan profundo en mi corazón que llegó el momento dado que tuve que entrar hasta el altar. Tuve que llegar allí. Y allí en el altar tuve mi primer encuentro con el Espíritu Santo. El primer encuentro con un Dios vivo al cual me estaba llamando y me decía, hoy te llamé y este es el día que he hecho para ti. Dios tiene un día para ti también. Dios tiene un día especial para ti. Y ese día pudiera ser hoy. Simplemente comienza a orar y pídele al Señor, Señor, muéstrame. Yo quiero sentir ese toque especial. Yo quiero sentir lo que Nilsa, lo que Vicky sintieron. Yo quiero hacer algo para ti. Atrévete. No te limites. Atrévete. Y ¿sabes qué? Yo te aseguro
yo te aseguro en esto que Dios abrirá las puertas del cielo para bendición a tu vida. Amén. Y tú vas a ver las bendiciones que Dios tiene para ti. Nilsa. Amén. Me gustaría compartir, bien relacionado a lo que acabas de decir, Juan 15, 16, y regalarles este texto bíblico. Dice la palabra del Señor: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes, y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Amén. ¿Viste qué hermoso, verdad? Que el Señor nos ha escogido, ¿verdad? Pero no nos obliga. Él nos recibe con las manos abiertas. Y Él está dispuesto a capacitarnos Amén. en eso a lo que Él nos ha llamado. Así que nuestro corazón esté dispuesto a esa capacitación. Amén. La próxima semana seguiremos hablando. No voy a decir el tema porque en realidad no me acuerdo cuál era el tema. Así que la semana que viene esperamos. Claro. Esperamos que tenemos algo nuevo, algo especial, y queremos bendecirte con la palabra del Señor. Dios te bendiga. Dios les Dios les bendiga. bendiga.